Salmo 55, versículo 22 dice: echa sobre Jehová tu carga, y él te sustentará, no dejará para siempre caído al justo. Amén. Vamos a leerla otra vez, mis hermanos. Dice así la escritura: echa sobre Jehová tu carga, y él te sustentará, dice la palabra, no dejará para siempre caído al justo. Amén. A su nombre. Dice la palabra de Dios que él no dejará, mis hermanos, caído al justo. Dice la escritura: no dejará para siempre caído al justo. Aquí se está refiriendo, mis hermanos, el salmista acerca del hombre justo, no el impío, mis hermanos. Está hablando esta palabra, esta porción de la escritura, que Dios, mis hermanos, ha prometido no dejar, mis hermanos, caído al justo. Aquel, mis hermanos, que confía en el Señor, aquel que ha sido lavado por la sangre del Cordero, aquel, mis hermanos, que ha sido justificado delante de Dios. Dice así la palabra de Dios en esta mañana, que nuestro Dios no dejará para siempre caído al justo. Han venido, mis hermanos, caídas, han venido tropiezos, han venido, mis hermanos, circunstancias adversas en las cuales, mis hermanos, nos hemos visto involucrados, nos hemos visto, mis hermanos, ahí atemorizados. Pero dice la palabra de Dios que esta caída, mis hermanos, no será para siempre, sino que Dios, mis hermanos, traerá un levantar en nuestras vidas. Así que si tú estás pasando en esta mañana, mis hermanos, quizás por una caída, quizás, mis hermanos, estás pasando por un momento difícil, dice así el Señor en esta mañana, que esa caída, mis hermanos, no durará para siempre, tendrá un final, vendrá un tiempo de gloria, vendrá un tiempo, mis hermanos, donde el Señor nos levantará con poder. Y dice la palabra, mis hermanos, que el Señor mira al justo y mira de lejos, mis hermanos, al impío. Dice la palabra de Dios que la ira de Jehová está sobre los impíos y no sobre los justos. Así que la poderosa palabra de Dios en esta mañana, tú que me estás viendo, mis hermanos, dice así: no dejará para siempre caído al justo. Dios se está refiriendo, mis hermanos, sobre aquellos que han sido justificados, aquellos, mis hermanos, que están esperando la venida de Jesús, aquellos, mis hermanos, que han venido, mis hermanos, humillados delante de la presencia, aquel justo, aquel hombre, mis hermanos, que está, mis hermanos, todo el día conectado con Dios. El impío, mis hermanos, es aquella persona, mis hermanos, que no está sujeto, aquella persona, mis hermanos, que no depende de Dios, aquel, mis hermanos, que todavía su corazón está con los placeres del mundo, que todavía está con un pie adentro y un pie afuera. Pero dice la palabra de Dios en esta mañana que Él no dejará para siempre caído al justo. Si el justo cae 7 veces, dice la palabra de Dios que 7 veces lo levanta. Así que hay una misericordia, hay un favor y hay una gracia que viene de parte de Dios sobre nuestras vidas. Y en esta mañana yo quiero hablarte, mis hermanos, acerca de cómo ser libre de todas cargas. Aún, mis hermanos, estando en el camino de Dios, aún, mis hermanos, que hemos venido a los pies de Jesucristo, aún, mis hermanos, que estamos sirviendo al Señor, el cristiano, mis hermanos, se ha visto envuelto sobre ciertas cargas. Es algo que no podemos evitar. Es algo, mis hermanos, que si yo hoy dijera yo estoy libre de toda carga, mis hermanos, quizás me encuentre mentiroso, porque dice la Biblia que no hay justo ni aun uno. Y dice la palabra de Dios, mis hermanos, que todos pecamos y hemos sido destituidos de la gloria de Dios, pero hemos sido, mis hermanos, lavados, limpiados por la sangre del Cordero. Pero, mis hermanos, aquel que ha dicho, mis hermanos, que es libre de pecado, quizás Dios lo halle mentiroso. Así que en esta mañana yo quiero hablarte, mis hermanos, sobre ciertas cargas que han venido a nuestras vidas, pero hay una solución, hay una alternativa. Jesús, mis hermanos, quiere hacernos libres de toda carga, de todo pecado. Nos quiere hacer libres, mis hermanos, de todo viento contrario, de todo lo que se pueda levantar en contra de tu vida y que haya venido a ser, mis hermanos, como una carga para tu ministerio, para tu vida, para tu familia. Es por eso que Dios, mis hermanos,
hermanos, en esta mañana nos habla a través del Salmos capítulo 55 y versículo 22. Dice así la Escritura: echa sobre Jehová tu carga. Dios se está refiriendo acerca, como yo te lo decía, mis hermanos, acerca de los justos. Dice la palabra, el contexto de esta mañana: y Él te sustentará, dice el Señor, y no dejará para siempre caído al justo. O sea que van a venir momentos, mis hermanos, donde podrás, mis hermanos, verte ahí, mis hermanos, en una caída. Podrás, mis hermanos, haber tropezado. Vendrán, mis hermanos, tiempos difíciles. Vendrán tiempos, mis hermanos, de carga. Pero dice el Señor que esa caída, mis hermanos, no será eterna, sino que solamente es por un cierto tiempo, donde nosotros podamos ver la mano del Señor glorificando sobre tu vida, sobre tu familia. Y el Señor traerá, mis hermanos, un nuevo levantar en tu espíritu. En cierto punto, mis hermanos, el Señor está probando nuestras vidas a través de ciertas caídas. Y yo no te estoy diciendo que tú vayas y caigas todos los días, sino que hay ocasiones, mis hermanos, aunque en el pueblo de Dios nos hemos visto, mis hermanos, pasar por esas caídas. Y no solamente te estoy hablando, mis hermanos, caídas en pecado, sino que han venido ciertas cargas que han venido a debilitar nuestra fe, que han venido a debilitar nuestra devoción, que han venido, mis hermanos, a debilitar nuestra fuerza, nuestra esperanza. Pero dice el Señor en esta mañana que en esas, mis hermanos, en esas caídas no son eternas. El Señor vendrá, mis hermanos, a traer un tiempo de levantar. Y mira que ese levantar, mis hermanos, será un levantar glorioso, será un levantar, mis hermanos, de bendición, será un levantar donde Dios vendrá a recobrar tus fuerzas, donde el Señor quiere, mis hermanos, enseñarnos a depender de las fuerzas de Dios. ¿Cuántos alaban la gloria de Dios, mis hermanos? En esta mañana yo quiero enfocarme, mis hermanos, y hablarte acerca de cómo podemos ser libres de esas cargas que nos asedian. Esas cargas, mis hermanos, que vienen a ser un tanto molestosas. Esas cargas, mis hermanos, que estamos continuamente caminando y ahí las traemos, mis hermanos, en nuestra espalda. Ahí están, mis hermanos, sobre nuestras vidas, y solamente vienen, mis hermanos, a producir enfermedades. Amén, a su nombre. El hombre por naturaleza, mis hermanos, se ha visto en la situación de estar, mis hermanos, caminando en este caminar de la vida, mis hermanos, lleno de cargas. Así es, mis hermanos. Lamentablemente, mis hermanos, el hombre, mis hermanos, por naturaleza se ve envuelto, mis hermanos, en caminar, mis hermanos, con muchas cargas, con mucha pesadez. El hombre, mis hermanos, el hombre, el vivir en este mundo, mis hermanos, ya se ve envuelto en ciertas cargas. El ser joven, el ser adulto, mis hermanos, la vida, mis hermanos, te hace creador de ciertas cargas. Y esas cargas, mis hermanos, las tenemos que llevar día con día, mis hermanos, en este caminar en la vida. El estar, mis hermanos, en un momento en este mundo te hace, mis hermanos, poseedor y creador, mis hermanos, de recibir ciertas cargas. El ser humano, mis hermanos, por naturaleza, mis hermanos, no hay hombre en el mundo que no haya experimentado, mis hermanos, el llevar y cargar con ciertas cargas. Y hay mucha gente, mis hermanos, que hoy en esta mañana me pudiera decir: pastor, hoy mismo en esta mañana yo me siento cargado, en esta mañana yo me siento cansado, yo me siento ahí que no puedo más con esta situación. Y hay muchas, mis hermanos, y ahorita lo vamos a ver, hay muchas cargas, mis hermanos, que hoy en día pudiéramos estar llevando sin darnos cuenta. Y llega el momento, mis hermanos, donde nosotros tenemos que recurrir a nuestro Dios. Pero el justo, mis hermanos, aquel que conoce del Señor, aquel, mis hermanos, que su palabra, que se deleita en la palabra de Dios, que venimos al consejo de Dios, nosotros sabemos llevar, mis hermanos, esta vida.
sabemos llevar esas cargas al Señor. Pero hay gente, mis hermanos, en el mundo donde están haciendo creadores y poseedores de estas cargas, mis hermanos. El mundo se está llenando de cargas, el mundo se está llenando de pesadez, el mundo se está llenando de enfermedades. ¿Y qué es lo que conlleva, mis hermanos, al mundo? ¿Y cuál es la consecuencia en el que el mundo se está viendo envuelto en estos días por ciertas cargas? A su nombre. El mundo, mis hermanos, hoy en día, lo que estas cargas lo está orillando a hacer es en una puerta falsa, mis hermanos. Desgraciadamente, mis hermanos. Y podemos ver cómo esa gráfica puede ir en aumento, mis hermanos, día con día, de gente, mis hermanos, que a raíz de llevar ciertas cargas sobre su lomo, de llevar ciertas, mis hermanos, pesadez en el caminar de la vida cotidiana, en el caminar de tu vida, mis hermanos, en el mundo, esas personas buscan el suicidio. ¿Cuántos han oído hablar de esa enfermedad? Del suicidio, mis hermanos. Hay gente que se está suicidando en el mundo porque no saben qué hacer con sus cargas, porque no saben qué hacer, mis hermanos, con esos problemas, porque día con día, mis hermanos, se están envolviendo, mis hermanos, sobrecarga sobre su lomo, sobrecarga sobre su vida. Y todas esas cargas, mis hermanos, en algún momento vendrán, mis hermanos, a sus vidas a ser dañados, donde ellos, mis hermanos, dirán: yo ya no puedo más con esta carga, yo ya no puedo más, yo ya no puedo seguir. Y estas cargas, mis hermanos, tan pesadas que vienen a sus vidas, mis hermanos, les impiden caminar. Eso es lo que viene a producir, mis hermanos, las cargas. Y quizás tú te estés identificando en esta mañana, y quizás, mis hermanos, tú estés pasando por ese momento y no te habías dado cuenta, mis hermanos, pero esa carguita, esa situación en tu vida se viene a ser una carga. ¿Cuántos dicen amén, mis hermanos? Esa carga, mis hermanos, viene a tu vida. Ahí está, mis hermanos, como yo lo había dicho antes, como aquella piedra, mis hermanos, en esa chancla. Cuando tú vas caminando y entra una piedrita y esa chancla, y es un poco molestosa, ¿verdad? En el caminar con Dios hay cristianos, mis hermanos, que están caminando con ciertas piedras ahí, mis hermanos, en sus pies. Que ahí está, mis hermanos, ahí está la molestia, ahí está la carga. Y Señor, yo confío en ti, Señor, y yo confío en tu palabra, y yo confío que tú me vas a ayudar. Pero ahí está esa molestia, ahí está esa carga. Ahí está, mis hermanos, esa piedrita, ahí en esa chancla que tú estás caminando día con día y te parece algo molestoso, algo que te duele, algo que te viene a dañar, algo que te viene a incomodar, y estás ahí caminando y hasta haces un gesto y hasta te detienes. Hay que quitar esa piedra, hay que remover esa carga, porque esa carga, mis hermanos, te va a llevar a una consecuencia. El mundo, mis hermanos, la consecuencia en la que ha caído el mundo en estos días, con estas cargas de enfermedades, con estas cargas de situaciones, con estas cargas, mis hermanos, que el mundo se ha estado viendo envuelto. El mundo, mis hermanos, está buscando una salida, está buscando un remedio. Hay gente, mis hermanos, que se ha visto envuelta en vicios, en drogas, en suicidios, mis hermanos. Y esto es algo real, mis hermanos. Por eso el Señor nos dice en esta mañana, y Dios está hablando a nuestras vidas. Nosotros no podemos decir: bueno, yo ya estoy libre, a mí ya Dios me hizo libre. Pero aquí la palabra de Dios se está refiriendo precisamente a los justos, al pueblo de Dios. Nosotros no podías decir tú en esta mañana: pues yo estoy libre de todo, pastor. Bueno, gloria a Dios, porque hay un justo, pero la Biblia dice lo contrario: no hay un justo ni aun uno, mis hermanos. Podemos ser presa, mis hermanos, de ciertas cargas, pero ¿cómo nosotros podemos ser libres de todas esas cargas, mis hermanos? Tenemos como pueblo de Dios ser libres. Dios nos ha venido a libertar. Dios nos ha venido, mis hermanos, a consolar. Dios ha venido a tomar tus cargas. Dice el Salmo, mis hermanos, capítulo 55, versículo 22:
Echa sobre Jehová tu carga. Este es el momento, mis hermanos, donde Dios traerá un descanso sobre tu vida. Donde Dios, mis hermanos, quiere hacerte realmente libre de toda carga, mis hermanos. Porque quizás en este momento tú estás llevando ciertas cargas sobre tus lomos y lo que viene a producir en tu vida es cansancio, mis hermanos. Las cargas, mis hermanos, en algún momento, y esto es algo real, mis hermanos, puede afectar tu vida de una manera, mis hermanos, sorprendente. A su nombre. La carga, mis hermanos, en nuestra vida, fíjate, yo estuve consultando, yo estuve ahí informándome, y la carga, mis hermanos, cuando viene a ser ya muy pesada en nuestra vida, viene a afectar nuestra condición. ¿Cuántos alaban la gloria de Dios? Estoy hablando algo real, mis hermanos. No estoy hablando algo fuera de. Estoy hablando palabra de Dios, y así dice el Salmo 55. Echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará, y no dejará caído para siempre al justo. Pero, mis hermanos, ¿qué pueden afectar las cargas en nuestra vida? Ese problema, esa situación, ese suceso, eso que te acaban de contar, ese diagnóstico que te acaban de decir el médico, esa situación con un hijo tuyo. ¿Qué es lo que viene a producir a nuestras vidas? ¿Qué es lo que puede afectar a nuestra vida, mis hermanos? Las cargas. Mira, ahí te va. Pueden afectar, aparte que afectan tu condición, aparte que afectan tu vida cotidiana, las cargas afectan tu salud. A su nombre. Las cargas afectan tu corazón, tu ritmo cardíaco. Tu ritmo cardíaco se empieza a acelerar. Tu ritmo cardíaco, mis hermanos, empieza a descontrolarse, porque nada más estás pensando, porque esa carga, mis hermanos, te produce ansiedad. Y esa carga, mis hermanos, en algún momento afectará tu ritmo cardíaco, afectará, mis hermanos, tu respiración. Vendrán, mis hermanos, situaciones donde te falta el aire y podrás decir, no agarro aire, y estás pensando y estás preocupado, ¿y cómo le voy a hacer? Estoy hablando algo, mis hermanos, que está afectando nuestras vidas, pero yo tengo una solución para ti. ¿Cuántos alaban la gloria de Dios? Es por eso, mis hermanos, que la gente que no ha conocido a Jesucristo, y es por eso que hoy estamos compartiendo la palabra de Dios, no lo que dice el pastor Armando, sino lo que dice la bendita palabra de Dios. El mundo, mis hermanos, se está viendo afectado en su vida, en su salud. Su vida ha sido deteriorada, su vida ha sido cambiada, su vida ha sido afectada. ¿Y qué es lo que ellos buscan? Un remedio. ¿Y qué es lo que dice la gente? Yo mejor muerto, porque yo causo muchos problemas. Yo mejor me voy de este mundo. Y buscan, mis hermanos, la puerta falsa. Ellos creen, mis hermanos, que tomando esa decisión ya todo se soluciona. Creen que la muerte es la solución. Creen que el suicidio es la solución. Pero yo tengo una mejor solución para ti. Tú que me estás escuchando, tú que estás a punto de tomar una mala decisión, tú que estabas a punto, mis hermanos, de salir corriendo de tu casa porque no hayas la salida, porque no hayas la respuesta, porque no hayas el respaldo. Hay una solución, mis hermanos. Hay una solución para ese problema. Todo tiene solución, mis hermanos, si vamos con la persona indicada. Si tú vienes a Jesús, Dios tendrá una solución para ti. Dios la tuvo para mí, Dios la tuvo para ti que me estás escuchando, pero también Dios la tiene para aquella persona que no ha conocido de esta solución. ¿Y cuáles son esas cargas, mis hermanos? ¿Cuáles son esas cargas en las cuales, mis hermanos, nos hemos visto envueltos? Nos hemos visto, mis hermanos, atrapados. Nos hemos visto, mis hermanos, en algún momento parte de esas cargas, mis hermanos, porque es algo real. Alrededor de nuestras vidas, mis hermanos, nuestra vida ha sido alterada
Hemos tenido, mis hermanos, algunos momentos, episodios de ansiedad. Y tú dices, ¿qué me está pasando? ¿Por qué no duermo? ¿Por qué tengo un insomnio? ¿Por qué no puedo tener esa paz? ¿Por qué ya no como como antes comía? Hay gente, mis hermanos, que por tantas cargas, por tantos problemas, por tanta situación que están viviendo, mis hermanos, han afectado hasta su apetito. Empiezan a bajar de peso. ¿Por qué? Porque su confianza no está en el Señor. Porque su confianza, mis hermanos, quizás la han puesto en las riquezas. O la han puesto, mis hermanos, en alguna persona. Mira, esta persona a mí no me va a fallar. No, hombre, esta persona me va a ayudar. Yo sé que me va a ayudar. Y luego vas con esa persona, mis hermanos, tú con el problemón. Y vas con aquella persona y te encuentras con la sorpresa que esa persona no te puede ayudar. Era tu última esperanza. Era tu última, con el que tú ibas a recurrir y pensabas que ibas a encontrar, mis hermanos, la solución. Y te encuentras, mis hermanos, con la noticia que esa persona no te puede ayudar. Y tú decías, pero es que yo confiaba en ti. Pero es que yo sabía que tú me ibas a ayudar. Eres la única persona que tú me pudieras ayudar para yo salir de este problema. Y ahora me dices que no. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? No puedo, yo no puedo solo. Ayúdame. Y nos dan la espalda, mis hermanos. Y nos vemos, mis hermanos, frustrados. Nos vemos, mis hermanos, dolidos. Empiezan a salir a nuestra vida, mis hermanos, ciertas cicatrices, ciertas, mis hermanos, heridas. Y hay gente herida por a consecuencia, mis hermanos, donde hay personas que les han fallado. Y esa se vuelve una carga. Es que aquella persona yo esperaba que ella me ayudara. Yo esperaba lo mejor de esa persona, pero me falló. Pero yo quiero decirte que hay una persona que no te va a fallar. Hay una persona, mis hermanos, que está a las 24 horas del día para ayudarte. Él, mis hermanos, en esta mañana, a través de su palabra, mis hermanos, Él nos dice, la palabra de Dios, mis hermanos, nos dice ahí en Mateo capítulo 11 y versículo 28, escucha, tú que estás pasando, mis hermanos, por esta situación, donde las cargas, mis hermanos, han venido a tornarse un poco cansadas. Donde dices, mis hermanos, yo ya no encuentro reposo, yo ya no encuentro la paz, yo ya no encuentro la solución. Yo quiero, mis hermanos, decirte lo que Jesús piensa de ti en esta mañana. Dice la palabra de Dios en Mateo capítulo 11, versículo 28. Venid a mí, dice el Señor, venid a mí todos los que estén trabajados. Venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, dice el Señor. Dios está hablando, mis hermanos, a aquellas personas que se sienten cansadas, aquellas personas que ya no pueden, aquellas personas, mis hermanos, que las cargas han venido, mis hermanos, a afectar su vida. Aquellas personas, mis hermanos, que han sido rechazadas, aquellas personas que no han recibido la ayuda de aquella persona, mis hermanos, en la cual tú esperabas. Dice el Señor en esta mañana, pero ven a mí tú que te sientes cargado, ven a mí tú que te sientes trabajado, ven a mí porque ha venido el cansancio sobre tu vida. Dice el Señor en esta mañana, venid a mí todos los que estén trabajados, cargados y cansados, dice el Señor, porque yo los haré descansar, porque yo vendré a tomar sus cargas, porque yo vendré a tomar toda esa pesadez, porque yo sabré cómo suplir tu vida, porque yo sabré cómo sustentarte. Dice el Señor, echar sobre Jehová todas tus cargas y Él te sustentará. El sustento, mis hermanos, procede de Dios.
aquel que traerá un descanso sobre tu vida, aquel que traerá, mis hermanos, un descanso espiritual, aquel, mis hermanos, que vendrá a saciarte de agua, de fuerzas, de esperanza, de fe, es nuestro Dios. Echa sobre Jehová tus cargas y Él te sustentará. Quizás tú no sabías cómo pasar la semana. Quizás tú no sabías cómo hacer para alimentar a tu familia. Quizás estás pensando, mis hermanos, ¿qué voy a hacer para pasar esta semana? ¿Qué voy a hacer con los aboneros? ¿Qué voy a hacer con esta situación? Mira que no tengo trabajo. Mira que me están dando mi cheque a medias. Mira que ya no sé qué hacer. Pero dice el Señor, tranquilo, echa sobre mí esa carga. Si eso ha venido a ser una carga para tu vida, dice el Señor, yo soy un especialista en saber qué hacer cuando tú ya no sabes. A su nombre, mis hermanos. Esto es palabra de Dios. El Señor te está diciendo en esta mañana, mi hermano, no es una coincidencia, no es una casualidad que tú estés viendo esta transmisión. El Señor, mis hermanos, tenía esta palabra de vida que vendrá a producir fe, que vendrá a producir esperanza, que vendrá a cambiar tu situación. Dice el Señor, si tú no sabías cómo pasar la semana, dice el Señor, yo sí sé. Yo sí sé, dice el Señor, pero echa sobre mí tus cargas. Si esa situación, mis hermanos, ha venido a ser una carga para tu vida, ven y entrégasela a Dios. Ven y entrégasela a Jesús. Ven y dile, Señor, mira, yo ya no sé qué hacer, pero tú sí sabes. Y ven, mis hermanos, y despoja toda carga sobre del Señor. Las cargas, mis hermanos, solamente podrán traer alteraciones en tu vida. Las cargas, mis hermanos, son cosas imprevistas. Las cargas, mis hermanos, son cosas que vienen a alterar tu caminar, que vendrán a traer cansancio, que vendrán, mis hermanos, a hacer que hagas tú un sobreesfuerzo. Pero dice el Señor, ven y entrégamelas. El Señor sabe, mis hermanos, que tú y yo no podemos con esas cargas. El Señor sabe, mis hermanos, que necesitamos de la ayuda de Dios. Por eso Jesús dice en Mateo 11:28, venid a mí. ¿A quién tenemos que ir, mis hermanos, para poder descansar de toda carga? A nuestro Dios. Él sabrá qué hacer en esos momentos de aflicción. Él sabrá qué hacer cuando venga el temor a tu vida. Él sabrá qué hacer, mis hermanos, cuando no hayas la salida, cuando todos se han ido, cuando todos te dan la espalda, cuando vas y tocas puertas, cuando eso se torna, mis hermanos, en carga para ti. Dice el Señor, ven y entrégamela. Yo sabré qué hacer. Mira, yo te daré un descanso, dice el Señor. Qué bonito es, mis hermanos, descansar en el Señor. Tenemos que aprender, mis hermanos, descansar en el Señor. Cuando tú descansas en el Señor, mis hermanos, las cosas suceden. Mira, ya no te preocupes, ya no te afanes. Cada día trae su propio afán. Tú no te preocupes qué vas a comer, qué vas a vestir, qué vas a calzar. Tú no te preocupes, mis hermanos, por el día de mañana. Tú preocúpate porque esté Jesús en tu corazón, porque esté Jesús en tu casa, porque esté Jesús en tu problema. Tú tienes que involucrar a Dios en tu situación y en tu vida cotidiana. Involúcralo, mis hermanos. Yo siento aquí al Señor. Yo siento, mis hermanos, paz en mi corazón. Cuando yo abro el refri y no veo, mis hermanos, comida. Cuando yo abro mi alacena y no hay comida. Cuando yo veo, mis hermanos, ahí en mi carro, mis hermanos, que no hay gas. Cuando yo veo, mis hermanos, que el gas de mi cocina, de mi estufa, se está acabando. Yo tengo esas cargas, mis hermanos, pero yo le digo al Señor, tú eres mi proveedor. Tu palabra dice en el Salmo 55, versículo 2, echa sobre mí tus cargas, echa sobre Jehová tus cargas y Él te sustentará.
Cuando tú confías en el Señor, cuando tú le entregas sus cargas en el Señor, mis hermanos, Él vendrá a sustentar tu vida. Él no te dejará caído, Él no te dejará huérfano, Él no te dejará solo. Todos se podrán ir, todos te podrán dar la espalda, todos te podrán cerrar la puerta, pero hay un Dios en el cielo que está atento de los hijos de Dios, y dice la palabra que Él te va a sustentar. Tu ayuda, mis hermanos, viene de parte de Dios. Tú no estés pensando, tú no estés, mis hermanos, preocupándote. Dice la palabra, mis hermanos, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Hemos pasado, mis hermanos, por muchas situaciones en las cuales hemos visto la mano de Dios. ¿Cuántos han visto la mano de Dios, mis hermanos, en esta semana? Yo quiero preguntarte abiertamente, ¿cuántos se han quedado sin comer? Gloria a Dios por los frijolitos. Gloria a Dios por esa sopita, mis hermanos, que está bien rica, mis hermanos. Gloria a Dios por esas lentejas. Gloria a Dios por la carne. Gloria a Dios. Pero la mano de Jehová no se ha cortado para bendecir al pueblo de Dios. Él te va a sustentar, Él te va a proveer, Él te va a bendecir. Cuando menos piensas, el Señor te va a bendecir. De menos quién piensas, Dios lo usará para bendecirte. ¿Cuántos alaban la gloria de Dios, mis hermanos? Les sigo. Hay unos ejemplos, mis hermanos, cuando nosotros nos vemos envueltos en ciertas cargas. Hay, mis hermanos, diferentes tipos de cargas que pueden venir a nuestra vida y en las cuales, mis hermanos, podemos vivirlas hoy, y hemos sido creadores de ellas. Y una de ellas, mis hermanos, que quizás muchos nos hemos visto envueltos, o hoy en día, mis hermanos, podemos estar pasando por ella, pero es una carga, mis hermanos, que ha venido a nuestra vida, mis hermanos, y se llama las deudas. A su nombre. Esa carga, mis hermanos, en la cual hemos pasado o estamos pasando, viene, mis hermanos, a nuestra vida, porque el mes cada rato se llega, mis hermanos. La quincena cada rato se llega. El pago de la semana cada rato se llega. Oye, que tengo que pagar esto y tengo que pagar lo otro, y ya se llegó la letra, y tienes que ir con el médico, y tienes que pagar esto, y tienes que hacer la nota. Entonces, todo eso, mis hermanos, en algún momento viene a hacerse una carga, mis hermanos. Y ahí está esa carga, mis hermanos, que nada más tú y el Señor la conocen. Y esa carga, mis hermanos, en algún momento fue una necesidad en la cual nosotros pudimos salir adelante, y fuiste creador y poseedor de una deuda, mis hermanos. Y en aquel momento pudimos salir de esa situación. Esa deuda, mis hermanos, vino a suplir tu necesidad. Pero llega un momento, mis hermanos, donde vemos que los plazos, en lugar de acortarse, se van alargando, mis hermanos. Y el pago, mis hermanos, se viene a ser una carga. Llega un momento, mis hermanos, donde esa carga también pudiera ser, mis hermanos, el no tener trabajo. Hoy en día, mis hermanos, está muy escaso el trabajo, aparte de esta pandemia. Y vas y tocas puertas, y tú sin trabajo, y tu familia sin comida, y vas y tocas puertas, mis hermanos. No, ahorita no podemos contratarte. Deja tu solicitud, te vamos a hablar. También, mis hermanos, viene a ser una carga el trabajo, el no encontrar trabajo, mis hermanos. Hay gente en estos días que no tienen trabajo, mis hermanos, o que lo tenían y los mandaron a su casa, o están viviendo con la mitad de su salario. Esto es algo real, mis hermanos. Es algo real que viene a afectar tu vida. Es algo, mis hermanos, que estamos pasando en estos días.
que quizás pensábamos que nunca lo íbamos a pasar, quizás pensábamos, mis hermanos, que todo iba a estar bien, y por eso nos hicimos poseedores de ciertas deudas, que al cabo mi cheque siempre va a estar íntegro. Pero no contábamos, mis hermanos, con esta situación que estamos viviendo. Entonces, aquellas deudas, mis hermanos, que eran suplidas, ahora vienen a ser cargas. Y ahí está esa carga, mis hermanos. Y ya se llegó la semana, y ya se llegó el mes. Y si no pagas, esto va creciendo. Y vienen y te visitan, y vienen y te llaman, y vienen y te tocan, mis hermanos, y llega a afectar tu vida, mis hermanos. Y hay gente, mis hermanos, que no puede dormir. Hay gente, mis hermanos, que le tiene miedo al teléfono. Timbra el teléfono y hasta lo aventamos. Ay, no contestes. O tocan la puerta, mis hermanos, y espérate, yo abro. O hasta le decimos a nuestros hijos, dile que no estamos. Y caemos en mentiras. Pero todo esto viene a afectar nuestra vida, mis hermanos. Estas cargas, es una carga, mis hermanos. También, mis hermanos, el no tener un coche, el no poder desplazarnos de un lugar hacia otro, el no poder contar, mis hermanos, ya no es un lujo, sino una necesidad de ir, mis hermanos, de un lugar a otro. Y no tengo carro. ¿Y en qué me voy a mover? ¿Y cómo le voy a hacer? Y es una carga, mis hermanos. También, mis hermanos, el no tener los recursos para estudiar, para superarte, no tener esa fuente, mis hermanos, donde necesitamos tenerla para poder tener esa educación, ese título, y viene a ser una carga, mis hermanos. Ahí está esa carga. Y ya va a empezar el ciclo escolar y no tengo para los pagos para la colegiatura. ¿Y cómo le voy a hacer? Y si no tengo trabajo, y si mis papás no pueden, y es una carga, mis hermanos. O estoy hablando algo que no es, mis hermanos. O es mentira a su nombre. Son cargas, mis hermanos, que en algún momento nos vemos atrapados. El no poder terminar un proyecto, mis hermanos, de construcción, se viene a ser una carga. Vemos, mis hermanos, que ahí dejamos en obra negra, mis hermanos, y no pudimos concluir. Y es una carga, mis hermanos. Y todas estas cargas, mis hermanos, traen consecuencias a nuestra vida. Y quiero nombrarte algunas de ellas, mis hermanos. Las cargas, mis hermanos, cuando nosotros no las sabemos despojar al Señor o no se las entregamos al Señor, esas cargas, mis hermanos, traen ciertas consecuencias en las que nos vemos afectados. Y quizás, mis hermanos, en esta mañana, en estos días, tú te has visto envuelto en este tipo de consecuencias y no te habías dado cuenta. Pero las cargas, mis hermanos, vienen a afectar nuestra vida y vienen a producir cansancio. ¿Cuántos dicen amén? El Señor, mis hermanos, las cargas vienen a afectar y vienen a traer cansancio. Por eso dice el Señor, venid a mí los que estén cargados, trabajados y cansados. Porque en el Señor, mis hermanos, tendremos un reposo. En el Señor, mis hermanos, nosotros tendremos, mis hermanos, un descanso. Tenemos que saber descansar en el Señor, porque las cargas, mis hermanos, producirán en nuestra vida cansancio, producirán debilidad, producirán, como ya lo había comentado, insomnio, gente que no duerme, gente, mis hermanos, que está pensando en el día de mañana, gente, mis hermanos, que no duerme y la carga, mis hermanos, viene a su vida a afectarla y el insomnio vendrá a afectar su vida, su salud. Y todo esto te trae enfermedades. Si no sabemos descansar en el Señor y no sabemos, mis hermanos, despojarnos y entregarle al Señor Jesucristo nuestras cargas, nuestra salud será afectada. Tendremos que depender de pastillas. Esta para dormir, esta por la ansiedad, esta por la depresión, el estrés, la falta de aire, la frustración, la amargura. Hay gente, mis hermanos, que por ciertas cargas se han visto afectada su vida con amargura. ¿Cuántos dicen amén?
Una persona, mis hermanos, con muchas cargas, que no sabe que hay un descanso en el Señor, o que no se lo ha querido entregar al Señor, su vida es afectada con amargura de espíritu, con amargura, mis hermanos, en su corazón, donde todo le parece mal. ¿Por qué, mis hermanos? Porque no han buscado la mejor salida, el mejor remedio, que es Jesucristo. También viene la frustración. Yo quiero contarte acerca de una mujer, mis hermanos, en la cual su vida se vio afectada. Su vida, mis hermanos, se vio tan afectada porque ella tenía una carga, mis hermanos. Por 12 años, mis hermanos, su vida fue afectada por una carga de enfermedad. Dice la Biblia, mis hermanos, ahí en Lucas, capítulo 8 y versículo 43, a su nombre. Dice la Biblia, mis hermanos, en Lucas capítulo 8 y versículo 43, dice la palabra: pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años. Fíjense, mis hermanos, no se vayan. Una mujer, mis hermanos, que su vida había sido afectada por una carga. Ella, mis hermanos, cargaba con una enfermedad. Una enfermedad, mis hermanos, por 12 años. Por 12 años, mis hermanos, se vio en la condición de verse afectada. Hay gente, mis hermanos, que tiene más de 12 años. Hay gente, mis hermanos, que están cargando, mis hermanos, con esa pesadez por cierto tiempo indefinido. Hay gente, mis hermanos, que no sabía que hay un Dios de poder, de gloria, en el cual nosotros podemos despojarnos de toda ansiedad, de toda situación. Ir al Señor. Disculpen, mis hermanos, me estaba entrando una llamada. Pero dice la Biblia, mis hermanos, que esta mujer que padecía, mis hermanos, un flujo de sangre por más de 12 años. Su carga, mis hermanos, le afectó tanto que su condición, mis hermanos, no era la misma. No le podían dar trabajo, mis hermanos. Ella no podía, mis hermanos, tener una vida normal, por así decirlo. Ella, mis hermanos, en ese tiempo, me quiero enfocar en el tiempo de Jesucristo. En ese tiempo, mis hermanos, la mujer que padecía de flujo no podía, mis hermanos, estar cerca de nadie. Se consideraba inmunda. Entonces, mis hermanos, esa enfermedad, esa carga vino a afectar su condición. A su nombre. Fue diferente su situación. Por nada, mis hermanos, ella podría recobrar su vida. Dice la Biblia, mis hermanos, ahí en Lucas capítulo 8, versículo 43, dice: pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años. Y dice la Biblia que su vida fue afectada por esa enfermedad, por esa carga, por esa situación en la cual ella vivía, mis hermanos. Su vida fue afectada. Tanto, mis hermanos, dice la Escritura, que había gastado, mis hermanos, en médicos todo cuanto tenía. Aparte de que su vida, su condición y su salud fue afectada, también su economía fue afectada. ¿Cuántos alaban la gloria de Dios? Ella todavía no había visto a Jesús. Ella todavía no venía al Maestro. Ella todavía no se había acercado a la fuente de vida. Ella todavía, mis hermanos, no se había acercado al que todo lo puede. Yo te estoy hablando de una mujer que padecía por 12 años y por nada, mis hermanos, podía tener una mejoría, sino dice la Escritura que su vida y su condición eran afectadas hasta su economía. Dice que todo había gastado. Cuando una persona, mis hermanos, no descansa en el Señor y busca otras alternativas, busca otras salidas, su vida es afectada. Mira, mi hermano, yo en algún momento, antes del ministerio, mi vida fue afectada por las deudas. Yo me vi, mis hermanos, envuelto en una situación en la cual, mis hermanos, yo debía mucho dinero. Yo te estoy hablando
hace ya unos años, antes de yo venir al ministerio. Yo me vi afectado, mis hermanos, en una situación muy difícil. No dormía, bueno, yo soy calvo, pero se me caía el pelo, tenía insomnio, tenía problemas con mi esposa. Mi condición era muy abrumadora. Mi condición, mis hermanos, mi salud se había afectada. Todo estaba mal, mis hermanos. Pero yo todavía no había venido a Jesucristo. Yo todavía, mis hermanos, todavía estaba lejos de Él. Y yo tenía vicios. Yo buscaba otras salidas. Y quizás, mis hermanos, por algún momento se me olvidaban las cosas. 1, 2. Hay gente que está recibiendo esta palabra. Por algún momento, mis hermanos, se me olvidaban las deudas, se me olvidaban, mis hermanos, la situación, con vicios, con amigos, y pasaba un tiempo agradable, un tiempo de felicidad, tomando, mis hermanos, ahí con las amistades. Pero ¿sabes una cosa? Al día siguiente, mi estado era peor. Para vergüenza mía y para la gloria de Dios. Mi situación en mi hogar era difícil. Mi condición era difícil. Pero todo esto, mis hermanos, yo lo tuve que pasar. Todo esto yo lo pude vivir, mis hermanos. Todo esto Dios lo permitió para que yo reconociera que yo necesitaba un descanso. Y yo ese descanso, mis hermanos, no lo encontré en las riquezas. Ese descanso yo no lo encontré en el dinero. Yo no lo encontré en ninguna amistad. Yo no lo encontré, mis hermanos, en ningún licor, en ninguna botella, en ningún vicio, en ninguna droga. Yo mi descanso lo encontré en Jesús de Nazaret. Yo pude venir, mis hermanos, a los pies de Jesucristo y yo le dije: Señor, ayúdame. Estas fueron mis palabras. Te las voy a decir, te las voy a confesar. Si tú eres ese Dios verdadero, devuélveme a mi familia, devuélveme mi trabajo, devuélveme mi estabilidad y yo te serviré por toda mi vida. Cuidado con lo que pides. Ahora yo le sirvo a Dios. Ahora Dios me ha hecho libre. Ahora Dios me ha dado la prudencia, Dios me ha dado la habilidad, Dios me ha hecho un buen administrador. Ahora Dios, mis hermanos, me ha reajustado. Ahora yo tengo que venir al Señor y preguntarle: Señor, me meto aquí, me meto allá. Y el Señor me dice: no, tranquilo, no te muevas. Yo te voy a ayudar, yo te voy a suplir. No te preocupes. Duerme tranquilo. La ayuda viene de Dios. Aquí está un testimonio, mis hermanos. Aquí está un testimonio vivo. Así como esta mujer, mis hermanos, en la cual ella, mis hermanos, se vio afectada su condición, su estabilidad, su salud por una carga, mis hermanos. Lucas capítulo 8 versículo 43 nos dice que ella había gastado en todo, mis hermanos, en médicos. Y dice la palabra, mis hermanos, y todo cuanto tenía, y por ninguno había podido ser curada. Tú que me estás viendo y que estás buscando la ayuda en otro lugar y que estás gastando en hechicería, en brujería, en santería, que estás yendo a que te lean la mano, que estás yendo a buscar otra ayuda fuera de Dios, yo quiero decirte que te va a ir más mal, mis hermanos. Que te va a ir más mal, tú que me estás escuchando. No hay mejor ayuda la que ofrece Jesucristo de Nazaret. Él es tu pronto auxilio, Él es tu roca firme, Él es tu ayudador, Él es quien te suple, Él es quien te bendice, Él es quien te guarda, Él es quien te libra. ¿Por qué no decides acercarte a Dios? ¿Por qué no decides buscar la fuente de vida? ¿Por qué no quieres descansar en Él? Dice la Biblia, mis hermanos, ya voy a terminar. ¿Le sigo o le paro? ¿O aquí me quedo solo?
Dice la Biblia en Marcos capítulo 5, a su nombre, capítulo 5, mis hermanos, versículo 25. Te voy a leer el final de la historia de esta mujer que fue afectada, de esta mujer que tenía una carga de enfermedad y que se vio envuelta, mis hermanos, en una situación difícil. Dice la Biblia en el verso 25 de Marcos capítulo 5, dice: pero una mujer, está hablando de la misma, dice la Biblia, desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre. Esa era su carga, esa era su situación. Dice, y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía, y nada había aprovechado, antes le iba peor. Pero mira lo que dice la Biblia, tan hermoso, mi Jesús. Hermanos, quiero llorar, mis hermanos. A su nombre. Dice la Biblia, verso 27, a su nombre. Dice, cuando oyó hablar de Jesús. Hay gente, mis hermanos, que necesita escuchar de Jesús. Hay gente que están pasando por momentos difíciles en estos días. Hay gente, mis hermanos, que se están viendo atrapados por diferentes cargas, que no hayan la salida, que no hayan un remedio para su situación. Esta mujer había sido afectada, mis hermanos, en todo. Pero dice la Biblia que cuando ella oyó hablar de Jesús, hay gente que necesita escuchar, mis hermanos, que hay un Jesús de gloria, que hay un Jesús de poder, que hay un Jesús, mis hermanos, que va a cambiar tu situación, que va a cambiar tu matrimonio, que va a cambiar tu vida, que va a cambiar tu situación, va a cambiar tu lamento. Dice la Biblia que cuando ella oyó hablar de Jesús, vino por detrás en la multitud y tocó su manto. Ella se acercó a Jesús. Ella escuchó, así como tú me estás escuchando, así como tú estás escuchando esta transmisión. Así, mis hermanos, aquella mujer, después de haber ido, mis hermanos, con tanta gente a buscar ayuda para remediar su situación y su condición, ella, mis hermanos, decidió escuchar de Jesús. Y tú estás escuchando, pero que no baste, mis hermanos, con simplemente escuchar. Que no baste, mis hermanos, solamente con escuchar esta transmisión o escuchar la voz de Dios a través de este medio de comunicación. Que eso no baste, sino que tú, mis hermanos, decidas acercarte a Jesús. Hay mucha gente que puede escuchar, hay mucha gente que conoce, pero hay poca gente que se acerca a Jesús. Acércate a Jesús, mis hermanos. Acércate a Dios. Acércate. Él traerá un descanso. Él traerá un nuevo levantar. Él traerá la respuesta a tu situación. Hay gente que necesita de Dios. Su vida de esta mujer fue cambiada. Su vida fue diferente. Su vida no fue la misma. Tu vida será cambiada y tu vida será diferente, no solamente cuando escuches, sino cuando te acercas a Dios. Esa la voy a escribir. Tu vida será diferente cuando tú decidas acercarte a Jesús. Esta mujer, y voy a terminar con esto, esta mujer, mis hermanos,
cuando se acercó, perdón, a Jesús, ella se acercó y pudo haber tocado a mucha gente, incluso a los discípulos y apóstoles de Jesús. Y dice la Biblia que ella, como pudo, mis hermanos, así en su debilidad, en su cansancio, en su falta de salud, en su condición humana, con sus problemas y sus cargas, como ella pudo, mis hermanos, se acercó a Jesús. Yo me imagino, mis hermanos, con una hemoglobina quizás de 7 miligramos, se acercó, mis hermanos, arrastrándose. No le importó, mis hermanos, quién la viera, no le importó el qué dirán, no importó que la llamaran, mis hermanos, como la llamaran. Esa debe de ser nuestra condición, mis hermanos. No importarte el nada, no importarte el qué dirán. Y vas con los hermanos, y vas con los aleluyas, y vas a Peniel, que no te importe, que a ti te importe venir a tocar al maestro. Y ella, mis hermanos, cuando ella se acercó así, arrastrándose quizás, y pudo haber tocado, mis hermanos, a alguno de los discípulos de Jesús, pero el flujo de sangre continuaba. Pudo haberse acercado a Pedro y el flujo de sangre continuaba. Se pudo haber acercado a otro de los apóstoles y el flujo de sangre continuaba. Pero cuando ella tocó a Jesús, dice la Biblia que el flujo de sangre cesó. El día que tú decidas acercarte a Jesús, aquel problema cesará, aquella enfermedad cesará, aquel insomnio se irá, aquella carga ya no será tuya. Acércate a Jesús. Él es quien todo lo puede. Amén. Bueno, mis hermanos, quisiera seguirle, pero a mí ya me tocó el Espíritu Santo aquí, mis hermanos. Yo siento la presencia de Dios y espero en Dios que tú hayas sentido algo de parte de Dios y que esta palabra, mis hermanos, la hayas atesorado, porque en estos tiempos, mis hermanos, hay que venir a Él, al que todo lo puede, al que viene a tomar tus cargas, tus dolencias, tus enfermedades. Y yo te invito, mis hermanos, para que ahí en tu Biblia subrayes esta palabra que viene de parte de Dios. Salmos capítulo 55 y versículo 22. Echa sobre Jehová tus cargas y Él te sustentará, y no dejará caído al justo para siempre. Dios me los bendiga, mis hermanos. Compartan esta palabra, compártanla en su muro, que sea para la gloria de Dios, y que esta palabra, mis hermanos, llegue a cada uno de los corazones que necesitan escuchar del Maestro. Compártesela a tu familia, compártelas a tus amigos, y que esta palabra, mis hermanos, llegue a cada corazón. Se despide de ustedes el pastor Armando Coronado. Dios me los bendiga. Mañana estaremos transmitiendo nuevamente en punto de las 6:30 de la tarde. Tendremos nuestro culto, nuestro devocional. Y bueno, estamos orando todavía por la iglesia, por cada uno de ustedes. Dios me los bendiga de las diferentes partes de donde nos hayan estado viendo. Dios bendiga a mis hermanos, a todos los que se conectaron. Los amamos mucho, mis hermanos. Les mandamos un abrazo fuerte y que Dios esté con nosotros. Así que Dios me los bendiga, mis hermanos. Muchas bendiciones y hasta luego. Adiós. Gloria a Dios. Ahora sí. Gloria a Dios.
Una disculpa, mis hermanos, pero bueno, sabemos que todo puede fallar, mis hermanos. Esto es realmente en vivo. Estamos en vivo, estamos transmitiendo. Bueno, espero en el Señor que ya no estemos batallando, mis hermanos. Y sé que no estaremos batallando. Ok. ¿Cómo me escuchan, mis hermanos? Ya vamos a empezar. Gloria a Dios. Hemos tenido algunos problemitas, pero ya estamos aquí. Esperamos en el Señor que ya nos esté batallando. Gloria a Dios. Alábele, mis hermanos, alábele al Señor. Ya primeramente Dios, esperemos en el Señor que ya todo esto pase para poder estar mejor, mis hermanos, aquí reunidos, como dice en su palabra, congregándonos, estar aquí, mis hermanos, juntos y en armonía. Gloria a Dios. Bueno, regresamos, mis hermanos. Una disculpa a todos, mis hermanos, con estas fallas técnicas. Ya por ahí al parecer ya estamos bien. Vamos a ver cómo se escucha. ¿Cómo me escuchan? Gloria a Dios. Gloria a Dios. Sean bienvenidos, mis hermanos, todos. Quédense aquí un ratito, vamos a escuchar la palabra de Dios. Gloria a Dios. Sean bienvenidos todos, mis hermanos, a esta transmisión. Le damos las bienvenidas, los bendecimos en el nombre de Jesús. Le damos gracias a Dios por la oportunidad, mis hermanos, que Dios nos da de estar en esta hermosa mañana, mis hermanos, compartiendo del pan, compartiendo de la palabra, compartiendo el consejo de Dios. Y quiero darles un saludo a todos mis hermanos, los que se están conectando. Mi hermana Maribel Peña, nuestra hermana María de Jesús Domínguez, Dios me la bendiga. Nuestra hermana Nena, nuestro hermano Edgar, mi esposa Flor. Bueno, a cada uno de ustedes, mis hermanos, de los que se están ya conectando, gloria a Dios por sus vidas. Y bueno, mis hermanos, vamos a la palabra de Dios. Yo le voy a invitar, mis hermanos, para que abra su Biblia. Si usted la tiene ahí a su mano, abra su Biblia y vamos a buscar ahí en la Escritura, mis hermanos, el consejo de Dios, y vamos a abrir la palabra de Dios. Amén. Vamos a buscar Salmos capítulo 55, versículo 22. Amén. En esta mañana yo les voy a hablar acerca de un tema, mis hermanos, que le hemos subtitulado ¿Cómo ser libre de mis cargas? Amén. Ese es el tema, mis hermanos, en el cual en esta mañana estaremos unos minutos compartiendo la Escritura, compartiendo, mis hermanos, a la luz de la palabra. Así que yo te invito para que te quedes conmigo en estos minutos, mis hermanos, en los cuales estaremos compartiendo, mis hermanos, escudriñando la luz de la verdad, que es la palabra bendita de Dios. Así que vamos a escuchar, mis hermanos, lo que hoy nuestro Dios tiene para nuestras vidas. Si estamos pasando por un momento, mis hermanos, donde sentimos que ahí, mis hermanos, estamos cargando, estamos ahí pasando por momentos de carga, por momentos, mis hermanos, difíciles, vamos a escuchar el consejo de Dios. Y dice así la poderosa palabra de nuestro Dios. Dice la Escritura en el Salmos capítulo 55, mis hermanos, y versículo 22. Amén. Dice así la poderosa palabra de Dios. Y vamos a escuchar lo que dice así la poderosa palabra de Dios. Salmo 55, versículo 22, dice: Echa sobre Jehová tu carga, y él te sustentará, no dejará para siempre caído al justo. Amén. Vamos a leerla otra vez, mis hermanos. Dice así la Escritura: Echa sobre Jehová tu carga, y él te sustentará, dice la palabra, no dejará para siempre caído al justo. Amén. A su nombre. Dice la palabra de Dios que él no dejará, mis hermanos, caído al justo. Dice la Escritura: no dejará para siempre
caído al justo. Aquí se está refiriendo, mis hermanos, el salmista acerca del hombre justo, no el impío, mis hermanos. Está hablando esta palabra, esta porción de la Escritura, que Dios, mis hermanos, ha prometido no dejar, mis hermanos, caído al justo, aquel, mis hermanos, que confía en el Señor, aquel que ha sido lavado por la sangre del Cordero, aquel, mis hermanos, que ha sido justificado delante de Dios. Dice así la palabra de Dios en esta mañana, que nuestro Dios no dejará para siempre caído al justo. Han venido, mis hermanos, caídas, han venido tropiezos, han venido, mis hermanos, circunstancias adversas en las cuales, mis hermanos, nos hemos visto involucrados, nos hemos visto, mis hermanos, ahí atemorizados, pero dice la palabra de Dios que esta caída, mis hermanos, no será para siempre, sino que Dios, mis hermanos, traerá un levantar en nuestras vidas. Así que si tú estás pasando en esta mañana, mis hermanos, quizás por una caída, quizás, mis hermanos, estás pasando por un momento difícil, dice así el Señor en esta mañana, que esa caída, mis hermanos, no durará para siempre, tendrá un final, vendrá un tiempo de gloria, vendrá un tiempo, mis hermanos, donde el Señor nos levantará con poder. Y dice la palabra, mis hermanos, que el Señor mira al justo y mira de lejos, mis hermanos, al impío. Dice la palabra de Dios que la ira de Jehová está sobre los impíos y no sobre los justos. Así que la poderosa palabra de Dios en esta mañana, tú que me estás viendo, mis hermanos, dice así: no dejará para siempre caído al justo. Dios se está refiriendo, mis hermanos, sobre aquellos que han sido justificados, aquellos, mis hermanos, que están esperando la venida de Jesús, aquellos, mis hermanos, que han venido, mis hermanos, humillados delante de la presencia, aquel justo, aquel hombre, mis hermanos, que está, mis hermanos, todo el día conectado con Dios. El impío, mis hermanos, es aquella persona, mis hermanos, que no está sujeto, aquella persona, mis hermanos, que no depende de Dios, aquel, mis hermanos, que todavía su corazón está con los placeres del mundo, que todavía está con un pie adentro y un pie afuera. Pero dice la palabra de Dios en esta mañana que Él no dejará para siempre caído al justo. Si el justo cae 7 veces, dice la palabra de Dios que 7 veces lo levanta. Así que hay una misericordia, hay un favor y hay una gracia que viene de parte de Dios sobre nuestras vidas. Y en esta mañana yo quiero hablarte, mis hermanos, acerca de cómo ser libre de todas cargas. Aún, mis hermanos, estando en el camino de Dios, aún, mis hermanos, que hemos venido a los pies de Jesucristo, aún, mis hermanos, que estamos sirviendo al Señor, el cristiano, mis hermanos, se ha visto envuelto sobre ciertas cargas. Es algo que no podemos evitar. Es algo, mis hermanos, que si yo hoy dijera yo estoy libre de toda carga, mis hermanos, quizás me encuentre mentiroso, porque dice la Biblia que no hay justo ni aun uno, y dice la palabra de Dios, mis hermanos, que todos pecamos y hemos sido destituidos de la gloria de Dios, pero hemos sido, mis hermanos, lavados, limpiados por la sangre del Cordero. Pero, mis hermanos, aquel que ha dicho, mis hermanos, que es libre de pecado, quizás Dios lo halle mentiroso. Así que en esta mañana yo quiero hablarte, mis hermanos, sobre ciertas cargas que han venido a nuestras vidas, pero hay una solución, hay una alternativa. Jesús, mis hermanos, quiere hacernos libres de toda carga, de todo pecado. Nos quiere hacer libres, mis hermanos, de todo viento contrario, de todo lo que se pueda levantar en contra de tu vida y que haya venido a ser, mis hermanos, como una carga para tu ministerio, para tu vida, para tu familia. Es por eso que Dios, mis hermanos, en esta mañana nos habla a través del Salmos capítulo 55 y versículo 22. Dice así la Escritura: echa sobre Jehová tu carga. Dios está refiriendo acerca, como yo te lo decía, mis hermanos, acerca de los justos. Dice la palabra, el contexto de esta mañana: y Él te sustentará, dice el Señor, y no dejará para siempre caído al justo. O sea que van a venir momentos, mis hermanos, donde podrás, mis hermanos, verte ahí, mis hermanos, en una caída.
Podrás, mis hermanos, haber tropezado. Vendrán, mis hermanos, tiempos difíciles. Vendrán tiempos, mis hermanos, de carga. Pero dice el Señor que esa caída, mis hermanos, no será eterna, sino que solamente es por un cierto tiempo, donde nosotros podamos ver la mano del Señor glorificándose sobre tu vida, sobre tu familia. Y el Señor traerá, mis hermanos, un nuevo levantar en tu espíritu. En cierto punto, mis hermanos, el Señor está probando nuestras vidas a través de ciertas caídas. Y yo no te estoy diciendo que tú vayas y caigas todos los días, sino que hay ocasiones, mis hermanos, aunque en el pueblo de Dios nos hemos visto, mis hermanos, pasar por esas caídas. Y no solamente te estoy hablando, mis hermanos, caídas en pecado, sino que han venido ciertas cargas que han venido a debilitar nuestra fe, que han venido a debilitar nuestra devoción, que han venido, mis hermanos, a debilitar nuestra fuerza, nuestra esperanza. Pero dice el Señor en esta mañana que en esas, mis hermanos, en esas caídas no son eternas. El Señor vendrá, mis hermanos, a traer un tiempo de levantar. Y mira que ese levantar, mis hermanos, será un levantar glorioso, será un levantar, mis hermanos, de bendición, será un levantar donde Dios vendrá a recobrar tus fuerzas, donde el Señor quiere, mis hermanos, enseñarnos a depender de las fuerzas de Dios. ¿Cuántos alaban la gloria de Dios, mis hermanos? En esta mañana yo quiero enfocarme, mis hermanos, y hablarte acerca de cómo podemos ser libres de esas cargas que nos asedian. Esas cargas, mis hermanos, que vienen a ser un tanto molestosas. Esas cargas, mis hermanos, que estamos continuamente caminando y ahí las traemos, mis hermanos, en nuestra espalda. Ahí están, mis hermanos, sobre nuestras vidas, y solamente vienen, mis hermanos, a producir enfermedades. Amén, a su nombre. El hombre por naturaleza, mis hermanos, se ha visto en la situación de estar, mis hermanos, caminando en este caminar de la vida, mis hermanos, lleno de cargas. Así es, mis hermanos. Lamentablemente, mis hermanos, el hombre, mis hermanos, por naturaleza se ve envuelto, mis hermanos, en caminar, mis hermanos, con muchas cargas, con mucha pesadez. El hombre, mis hermanos, el hombre, el vivir en este mundo, mis hermanos, ya se ve envuelto en ciertas cargas. El ser joven, el ser adulto, mis hermanos, la vida, mis hermanos, te hace creador de ciertas cargas. Y esas cargas, mis hermanos, las tenemos que llevar día con día, mis hermanos, en este caminar en la vida. El estar, mis hermanos, en un momento en este mundo te hace, mis hermanos, poseedor y creador, mis hermanos, de recibir ciertas cargas. El ser humano, mis hermanos, por naturaleza, mis hermanos, no hay hombre en el mundo que no haya experimentado, mis hermanos, el llevar y cargar con ciertas cargas. Y hay mucha gente, mis hermanos, que hoy en esta mañana me pudiera decir: pastor, hoy mismo en esta mañana yo me siento cargado, en esta mañana yo me siento cansado, yo me siento ahí que no puedo más con esta situación. Y hay muchos, mis hermanos, y ahorita lo vamos a ver, hay muchas cargas, mis hermanos, que hoy en día pudiéramos estar llevando sin darnos cuenta. Y llega el momento, mis hermanos, donde nosotros tenemos que recurrir a nuestro Dios. Pero el justo, mis hermanos, aquel que conoce del Señor, aquel, mis hermanos, que su palabra, que se deleita en la palabra de Dios, que venimos al consejo de Dios, nosotros sabemos llevar, mis hermanos, esta vida. Sabemos llevar esas cargas al Señor. Pero hay gente, mis hermanos, en el mundo donde están haciendo creadores y poseedores de estas cargas, mis hermanos. El mundo se está llenando de cargas. El mundo se está llenando de pesadez. El mundo se está llenando de enfermedades. ¿Y qué es lo que conlleva, mis hermanos, al mundo? ¿Y cuál es la consecuencia en el que el mundo se está viendo envuelto en estos días por ciertas cargas? A su nombre. El mundo, mis hermanos, hoy en día, lo que estas cargas lo está orillando a hacer es en una puerta falsa, mis hermanos. Desgraciadamente, mis hermanos. Y podemos ver cómo esa gráfica puede ir en aumento, mis hermanos, día con día, de gente, mis hermanos, que a raíz de llevar ciertas cargas sobre su lomo,
de llevar ciertas, mis hermanos, pesadez en el caminar de la vida cotidiana, en el caminar de tu vida, mis hermanos, en el mundo, esas personas buscan el suicidio. ¿Cuántos han oído hablar de esa enfermedad? Del suicidio, mis hermanos. Hay gente que se está suicidando en el mundo porque no saben qué hacer con sus cargas, porque no saben qué hacer, mis hermanos, con esos problemas, porque día con día, mis hermanos, se están envolviendo, mis hermanos, sobrecarga sobre su lomo, sobrecarga sobre su vida, y todas esas cargas, mis hermanos, en algún momento vendrán, mis hermanos, a sus vidas a ser dañados, donde ellos, mis hermanos, dirán: yo ya no puedo más con esta carga, yo ya no puedo más, yo ya no puedo seguir. Y estas cargas, mis hermanos, tan pesadas que vienen a sus vidas, mis hermanos, les impiden caminar. Eso es lo que viene a producir, mis hermanos, las cargas. Y quizás tú te estés identificando en esta mañana, y quizás, mis hermanos, tú estés pasando por ese momento y no te habías dado cuenta, mis hermanos, pero esa carguita, esa situación en tu vida se viene a hacer una carga. ¿Cuántos dicen amén, mis hermanos? Esa carga, mis hermanos, viene a tu vida. Ahí está, mis hermanos, como yo lo había dicho antes, como aquella piedra, mis hermanos, en esa chancla. Cuando tú vas caminando y entra una piedrita y esa chancla, y es un poco molestosa, ¿verdad? En el caminar con Dios hay cristianos, mis hermanos, que están caminando con ciertas piedras ahí, mis hermanos, en sus pies. Que ahí está, mis hermanos, ahí está la molestia, ahí está la carga. Y Señor, yo confío en ti, Señor, y yo confío en tu palabra, y yo confío que tú me vas a ayudar, pero ahí está esa molestia, ahí está esa carga. Ahí está, mis hermanos, esa piedrita, ahí en esa chancla que tú estás caminando día con día, y te parece algo molestoso, algo que te duele, algo que te viene a dañar, algo que te viene a incomodar, y estás ahí caminando y hasta haces un gesto y hasta te detienes. Hay que quitar esa piedra, hay que remover esa carga, porque esa carga, mis hermanos, te va a llevar a una consecuencia. El mundo, mis hermanos, la consecuencia en la que ha caído el mundo en estos días, con estas cargas de enfermedades, con estas cargas de situaciones, con estas cargas, mis hermanos, que el mundo se ha estado viendo envuelto. El mundo, mis hermanos, está buscando una salida, está buscando un remedio. Hay gente, mis hermanos, que se ha visto envuelta en vicios, en drogas, en suicidios, mis hermanos. Y esto es algo real, mis hermanos. Por eso el Señor nos dice en esta mañana, y Dios está hablando a nuestras vidas. Nosotros no podemos decir: bueno, yo ya estoy libre, a mí ya Dios me hizo libre. Pero aquí la palabra de Dios se está refiriendo precisamente a los justos, al pueblo de Dios. Nosotros no podías decir tú en esta mañana: pues yo estoy libre de todo, pastor. Bueno, gloria a Dios, porque hay un justo, pero la Biblia dice lo contrario: no hay un justo ni aun uno, mis hermanos. Podemos ser presa, mis hermanos, de ciertas cargas, pero ¿cómo nosotros podemos ser libres de todas esas cargas, mis hermanos? Tenemos como pueblo de Dios ser libres. Dios nos ha venido a libertar. Dios nos ha venido, mis hermanos, a consolar. Dios ha venido a tomar tus cargas. Dice el Salmo, mis hermanos, capítulo 55, versículo 22: echa sobre Jehová tu carga. Este es el momento, mis hermanos, donde Dios traerá un descanso sobre tu vida, donde Dios, mis hermanos, quiere hacerte realmente libre de toda carga, mis hermanos. Porque quizás en este momento tú estás llevando ciertas cargas sobre tus lomos, y lo que viene a producir en tu vida es cansancio, mis hermanos. Las cargas, mis hermanos, en algún momento, y esto es algo real, mis hermanos, puede afectar tu vida de una manera, mis hermanos, sorprendente. A su nombre. La carga, mis hermanos, en nuestra vida, fíjate, yo estuve consultando, yo estuve ahí informándome. Y la carga, mis hermanos, cuando viene a ser ya muy pesada en nuestra vida, viene a afectar nuestra condición.
¿Cuántos alaban la gloria de Dios? Estoy hablando algo real, mis hermanos. No estoy hablando algo fuera de. Estoy hablando palabra de Dios, y así dice el Salmo 55. Echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará, y no dejará caído para siempre al justo. Pero mis hermanos, ¿qué pueden afectar las cargas en nuestra vida? Ese problema, esa situación, ese suceso, eso que te acaban de contar, ese diagnóstico que te acaban de decir el médico, esa situación con un hijo tuyo. ¿Qué es lo que viene a producir a nuestras vidas? ¿Qué es lo que puede afectar a nuestra vida, mis hermanos? Las cargas. Mira, ahí te va. Pueden afectar, aparte que afectan tu condición, aparte que afectan tu vida cotidiana, las cargas afectan tu salud, a su nombre. Las cargas afectan tu corazón, tu ritmo cardíaco. Tu ritmo cardíaco se empieza a acelerar. Tu ritmo cardíaco, mis hermanos, empieza a descontrolarse, porque nada más estás pensando, porque esa carga, mis hermanos, te produce ansiedad. Y esa carga, mis hermanos, en algún momento afectará tu ritmo cardíaco, afectará, mis hermanos, tu respiración. Vendrán, mis hermanos, situaciones donde te falta el aire y podrás decir, no agarro aire, y estás pensando y estás preocupado, ¿y cómo le voy a hacer? Estoy hablando algo, mis hermanos, que está afectando nuestras vidas, pero yo tengo una solución para ti. ¿Cuántos alaban la gloria de Dios? Es por eso, mis hermanos, que la gente que no ha conocido a Jesucristo, y es por eso que hoy estamos compartiendo la palabra de Dios, no lo que dice el pastor Armando, sino lo que dice la bendita palabra de Dios. El mundo, mis hermanos, se está viendo afectado en su vida, en su salud. Su vida ha sido deteriorada, su vida ha sido cambiada, su vida ha sido afectada. ¿Y qué es lo que ellos buscan? Un remedio. ¿Y qué es lo que dice la gente? Yo mejor muerto, porque yo causo muchos problemas. Yo mejor me voy de este mundo. Y buscan, mis hermanos, la puerta falsa. Ellos creen, mis hermanos, que tomando esa decisión ya todo se soluciona. Creen que la muerte es la solución. Creen que el suicidio es la solución. Pero yo tengo una mejor solución para ti. Tú que me estás escuchando, tú que estás a punto de tomar una mala decisión, tú que estabas a punto, mis hermanos, de salir corriendo de tu casa porque no hayas la salida, porque no hayas la respuesta, porque no hayas el respaldo. Hay una solución, mis hermanos. Hay una solución para ese problema. Todo tiene solución, mis hermanos, si vamos con la persona indicada. Si tú vienes a Jesús, Dios tendrá una solución para ti. Dios la tuvo para mí, Dios la tuvo para ti que me estás escuchando, pero también Dios la tiene para aquella persona que no ha conocido de esta solución. ¿Y cuáles son esas cargas, mis hermanos? ¿Cuáles son esas cargas en las cuales, mis hermanos, nos hemos visto envueltos? Nos hemos visto, mis hermanos, atrapados. Nos hemos visto, mis hermanos, en algún momento parte de esas cargas, mis hermanos, porque es algo real. Alrededor de nuestras vidas, mis hermanos, nuestra vida ha sido alterada. Hemos tenido, mis hermanos, algunos momentos, episodios de ansiedad. Y tú dices, ¿qué me está pasando? ¿Por qué no duermo? ¿Por qué tengo un insomnio? ¿Por qué no puedo tener esa paz? ¿Por qué ya no como como antes comía? Hay gente, mis hermanos, que por tantas cargas, por tantos problemas, por tanta situación que están viviendo, mis hermanos, han afectado hasta su apetito. Empiezan a bajar de peso. ¿Por qué? Porque su confianza no está en el Señor. Porque su confianza, mis hermanos, quizás la han puesto en las riquezas. O la han puesto, mis hermanos, en alguna persona. Mira, esta persona a mí no me va a fallar. No, hombre, esta persona me va a ayudar. Yo sé que me va a ayudar. Y luego vas con esa persona, mis hermanos, tú con el problemón. Y vas con aquella persona
y te encuentras con la sorpresa que esa persona no te puede ayudar. Era tu última esperanza, era tu última, con el que tú ibas a recurrir y pensabas que ibas a encontrar, mis hermanos, la solución. Y te encuentras, mis hermanos, con la noticia que esa persona no te puede ayudar. Y tú decías, pero es que yo confiaba en ti, pero es que yo sabía que tú me ibas a ayudar. Eres la única persona que tú me pudieras ayudar para yo salir de este problema. Y ahora me dices que no. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? No puedo, yo no puedo solo. Ayúdame. Y nos dan la espalda, mis hermanos. Y nos vemos, mis hermanos, frustrados. Nos vemos, mis hermanos, dolidos. Empiezan a salir a nuestra vida, mis hermanos, ciertas cicatrices, ciertas, mis hermanos, heridas. Y hay gente herida por a consecuencia, mis hermanos, donde hay personas que les han fallado. Y esa se vuelve una carga. Es que aquella persona yo esperaba que ella me ayudara. Yo esperaba lo mejor de esa persona, pero me falló. Pero yo quiero decirte que hay una persona que no te va a fallar. Hay una persona, mis hermanos, que está a las 24 horas del día para ayudarte. Él, mis hermanos, en esta mañana, a través de su palabra, mis hermanos, Él nos dice, la palabra de Dios, mis hermanos, nos dice ahí en Mateo capítulo 11 y versículo 28, escucha, tú que estás pasando, mis hermanos, por esta situación, donde las cargas, mis hermanos, han venido a tornarse un poco cansadas, donde dices, mis hermanos, yo ya no encuentro reposo, yo ya no encuentro la paz, yo ya no encuentro la solución. Yo quiero, mis hermanos, decirte lo que Jesús piensa de ti en esta mañana. Dice la palabra de Dios en Mateo capítulo 11, versículo 28, venid a mí, dice el Señor, venid a mí todos los que estén trabajados. Venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, dice el Señor. Dios está hablando, mis hermanos, a aquellas personas que se sienten cansadas, aquellas personas que ya no pueden, aquellas personas, mis hermanos, que las cargas han venido, mis hermanos, a afectar su vida. Aquellas personas, mis hermanos, que han sido rechazadas, aquellas personas que no han recibido la ayuda de aquella persona, mis hermanos, en la cual tú esperabas. Dice el Señor en esta mañana, pero ven a mí, tú que te sientes cargado, ven a mí, tú que te sientes trabajado, ven a mí porque ha venido el cansancio sobre tu vida. Dice el Señor en esta mañana, venid a mí todos los que estén trabajados, cargados y cansados, dice el Señor, porque yo los haré descansar, porque yo vendré a tomar sus cargas, porque yo vendré a tomar toda esa pesadez, porque yo sabré cómo suplir tu vida, porque yo sabré cómo sustentarte. Dice el Señor, echar sobre Jehová todas tus cargas y Él te sustentará. El sustento, mis hermanos, procede de Dios. Aquel que traerá un descanso sobre tu vida, aquel que traerá, mis hermanos, un descanso espiritual, aquel, mis hermanos, que vendrá a saciarte de agua, de fuerzas, de esperanza, de fe, es nuestro Dios. Echa sobre Jehová tus cargas y Él te sustentará. Quizás tú no sabías cómo pasar la semana. Quizás tú no sabías cómo hacer para alimentar a tu familia. Quizás estás pensando, mis hermanos, ¿qué voy a hacer para pasar esta semana? ¿Qué voy a hacer con los aboneros? ¿Qué voy a hacer con esta situación? Mira que no tengo trabajo. Mira que me están dando mi cheque a medias. Mira que ya no sé qué hacer. Pero dice el Señor, tranquilo, echa sobre mí esa carga. Si eso ha venido a ser una carga para tu vida, dice el Señor, yo soy un especialista en saber qué hacer cuando tú ya no sabes. A su nombre, mis hermanos. Esto es palabra de Dios.
El Señor te está diciendo en esta mañana, mi hermano, no es una coincidencia, no es una casualidad que tú estés viendo esta transmisión. El Señor, mis hermanos, tenía esta palabra de vida que vendrá a producir fe, que vendrá a producir esperanza, que vendrá a cambiar tu situación. Dice el Señor, si tú no sabías cómo pasar la semana, dice el Señor, yo sí sé. Yo sí sé, dice el Señor, pero echa sobre mí tus cargas. Si esa situación, mis hermanos, ha venido a ser una carga para tu vida, ven y entrégasela a Dios. Ven y entrégasela a Jesús. Ven y dile, Señor, mira, yo ya no sé qué hacer, pero tú sí sabes. Y ven, mis hermanos, y despoja toda carga sobre del Señor. Las cargas, mis hermanos, solamente podrán traer alteraciones en tu vida. Las cargas, mis hermanos, son cosas imprevistas. Las cargas, mis hermanos, son cosas que vienen a alterar tu caminar, que vendrán a traer cansancio, que vendrán, mis hermanos, a hacer que hagas tú un sobreesfuerzo. Pero dice el Señor, ven y entrégamelas. El Señor sabe, mis hermanos, que tú y yo no podemos con esas cargas. El Señor sabe, mis hermanos, que necesitamos de la ayuda de Dios. Por eso Jesús dice en Mateo 11:28, venid a mí. ¿A quién tenemos que ir, mis hermanos, para poder descansar de toda carga? A nuestro Dios. Él sabrá qué hacer en esos momentos de aflicción. Él sabrá qué hacer cuando venga el temor a tu vida. Él sabrá qué hacer, mis hermanos, cuando no hayas la salida, cuando todos se han ido, cuando todos te dan la espalda, cuando vas y tocas puertas, cuando eso se torna, mis hermanos, en carga para ti. Dice el Señor, ven y entrégamela. Yo sabré qué hacer. Mira, yo te daré un descanso, dice el Señor. Qué bonito es, mis hermanos, descansar en el Señor. Tenemos que aprender, mis hermanos, descansar en el Señor. Cuando tú descansas en el Señor, mis hermanos, las cosas suceden. Mira, ya no te preocupes, ya no te afanes. Cada día trae su propio afán. Tú no te preocupes qué vas a comer, qué vas a vestir, qué vas a calzar. Tú no te preocupes, mis hermanos, por el día de mañana. Tú preocúpate porque esté Jesús en tu corazón, porque esté Jesús en tu casa, porque esté Jesús en tu problema. Tú tienes que involucrar a Dios en tu situación y en tu vida cotidiana. Involúcralo, mis hermanos. Yo siento aquí al Señor. Yo siento, mis hermanos, paz en mi corazón cuando yo abro el refri y no veo, mis hermanos, comida. Cuando yo abro mi alacena y no hay comida. Cuando yo veo, mis hermanos, ahí en mi carro, mis hermanos, que no hay gas. Cuando yo veo, mis hermanos, que el gas de mi cocina, de mi estufa, se está acabando. Yo tengo esas cargas, mis hermanos. Pero yo le digo al Señor, tú eres mi proveedor. Tu palabra dice en el Salmo 55, versículo 2, echa sobre mí tus cargas, echa sobre Jehová tus cargas y Él te sustentará. Cuando tú confías en el Señor, cuando tú le entregas sus cargas en el Señor, mis hermanos, Él vendrá a sustentar tu vida. Él no te dejará caído, Él no te dejará huérfano, Él no te dejará solo. Todos se podrán ir, todos te podrán dar la espalda, todos te podrán cerrar la puerta, pero hay un Dios en el cielo que está atento de los hijos de Dios, y dice la palabra que Él te va a sustentar. Tu ayuda, mis hermanos, viene de parte de Dios. Tú no estés pensando, tú no estés, mis hermanos, preocupándote. Dice la palabra, mis hermanos, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Hemos pasado, mis hermanos, por muchas situaciones en las cuales hemos visto la mano de Dios. ¿Cuántos han visto la mano de Dios, mis hermanos, en esta semana? Yo quiero preguntarte abiertamente, ¿cuántos se han quedado sin comer?
Gloria a Dios por los frijolitos. Gloria a Dios por esa sopita, mis hermanos, que está bien rica, mis hermanos. Gloria a Dios por esas lentejas. Gloria a Dios por la carne. Gloria a Dios. Pero la mano de Jehová no se ha cortado para bendecir al pueblo de Dios. Él te va a sustentar. Él te va a proveer, Él te va a bendecir. Cuando menos piensas, el Señor te va a bendecir. De menos quién piensas, Dios lo usará para bendecirte. ¿Cuántos alaban la gloria de Dios, mis hermanos? Les sigo. Hay unos ejemplos, mis hermanos, cuando nosotros nos vemos envueltos en ciertas cargas. Hay, mis hermanos, diferentes tipos de cargas que pueden venir a nuestra vida y en las cuales, mis hermanos, podemos vivirlas hoy y hemos sido creadores de ellas. Y una de ellas, mis hermanos, que quizás muchos nos hemos visto envueltos o hoy en día, mis hermanos, podemos estar pasando por ella, pero es una carga, mis hermanos, que ha venido a nuestra vida, mis hermanos, y se llama las deudas. A su nombre. Esa carga, mis hermanos, en la cual hemos pasado o estamos pasando, viene, mis hermanos, a nuestra vida, porque el mes cada rato se llega, mis hermanos. La quincena cada rato se llega. El pago de la semana cada rato se llega. Oye, que tengo que pagar esto. Y tengo que pagar lo otro, y ya se llegó la letra, y tienes que ir con el médico, y tienes que pagar esto, y tienes que hacer la nota. Entonces, todo eso, mis hermanos, en algún momento viene a hacerse una carga, mis hermanos. Y ahí está esa carga, mis hermanos, que nada más tú y el Señor la conocen. Y esa carga, mis hermanos, en algún momento fue una necesidad en la cual nosotros pudimos salir adelante. Y fuiste creador y poseedor de una deuda, mis hermanos. Y en aquel momento pudimos salir de esa situación. Esa deuda, mis hermanos, vino a suplir tu necesidad. Pero llega un momento, mis hermanos, donde vemos que los plazos, en lugar de acortarse, se van alargando, mis hermanos. Y el pago, mis hermanos, se viene a hacer una carga. Llega un momento, mis hermanos, donde esa carga también pudiera ser, mis hermanos, el no tener trabajo. Hoy en día, mis hermanos, está muy escaso el trabajo, aparte de esta pandemia. Y vas y tocas puertas, y tú sin trabajo, y tu familia sin comida, y vas y tocas puertas, mis hermanos. No, ahorita no podemos contratarte. Deja tu solicitud, te vamos a hablar. También, mis hermanos, viene a ser una carga el trabajo, el no encontrar trabajo, mis hermanos. Hay gente en estos días que no tienen trabajo, mis hermanos, o que lo tenían y los mandaron a su casa, o están viviendo con la mitad de su salario. Esto es algo real, mis hermanos. Es algo real que viene a afectar tu vida. Es algo, mis hermanos, que estamos pasando en estos días. Que quizás pensábamos que nunca lo íbamos a pasar, quizás pensábamos, mis hermanos, que todo iba a estar bien, y por eso nos hicimos poseedores de ciertas deudas, que al cabo mi cheque siempre va a estar íntegro. Pero no contábamos, mis hermanos, con esta situación que estamos viviendo. Entonces, aquellas deudas, mis hermanos, que eran suplidas, ahora vienen a ser cargas. Y ahí está esa carga, mis hermanos. Y ya se llegó la semana. Y ya se llegó el mes. Y si no pagas, esto va creciendo. Y vienen y te visitan, y vienen y te llaman, y vienen y te tocan, mis hermanos. Y llega a afectar tu vida, mis hermanos. Y hay gente, mis hermanos, que no puede dormir. Hay gente, mis hermanos, que le tiene miedo al teléfono. Timbra el teléfono y hasta lo aventamos. Ay, no contestes. O tocan la puerta, mis hermanos, y espérate, yo abro. O hasta le decimos a nuestros hijos, dile que no estamos. Y caemos en mentiras. Pero todo esto viene a afectar nuestra vida, mis hermanos. Estas cargas, es una carga, mis hermanos. También, mis hermanos, el no tener un coche,
El no poder desplazarnos de un lugar hacia otro, el no poder contar, mis hermanos, ya no es un lujo, sino una necesidad de ir, mis hermanos, de un lugar a otro. Y ay, no tengo carro. ¿Y en qué me voy a mover? ¿Y cómo le voy a hacer? Y es una carga, mis hermanos. También, mis hermanos, el no tener los recursos para estudiar, para superarte, no tener esa fuente, mis hermanos, donde necesitamos tenerla para poder tener esa educación, ese título, y viene a ser una carga, mis hermanos. Ahí está esa carga. Y ya va a empezar el ciclo escolar y no tengo para los pagos para la colegiatura. ¿Y cómo le voy a hacer? Y si no tengo trabajo y si mis papás no pueden. Y es una carga, mis hermanos. O estoy hablando algo que no es, mis hermanos. O es mentira a su nombre. Son cargas, mis hermanos, que en algún momento nos vemos atrapados. El no poder terminar un proyecto, mis hermanos, de construcción, se viene a ser una carga. Vemos, mis hermanos, que ahí dejamos en obra negra, mis hermanos, y no pudimos concluir. Y es una carga, mis hermanos. Y todas estas cargas, mis hermanos, traen consecuencias a nuestra vida. Y quiero nombrarte algunas de ellas, mis hermanos. Las cargas, mis hermanos, cuando nosotros no las sabemos despojar al Señor o no se las entregamos al Señor, esas cargas, mis hermanos, traen ciertas consecuencias en las que nos vemos afectados. Y quizás, mis hermanos, en esta mañana, en estos días, tú te has visto envuelto en este tipo de consecuencias y no te habías dado cuenta. Pero las cargas, mis hermanos, vienen a afectar nuestra vida y vienen a producir cansancio. ¿Cuántos dicen amén? El Señor, mis hermanos, las cargas vienen a afectar y vienen a traer cansancio. Por eso dice el Señor: venid a mí los que estén cargados, trabajados y cansados. Porque en el Señor, mis hermanos, tendremos un reposo. En el Señor, mis hermanos, nosotros tendremos, mis hermanos, un descanso. Tenemos que saber descansar en el Señor, porque las cargas, mis hermanos, producirán en nuestra vida cansancio, producirán debilidad, producirán, como ya lo había comentado, insomnio, gente que no duerme, gente, mis hermanos, que está pensando en el día de mañana, gente, mis hermanos, que no duerme y la carga, mis hermanos, viene a su vida a afectarla y el insomnio vendrá a afectar su vida, su salud. Y todo esto te trae enfermedades. Si no sabemos descansar en el Señor y no sabemos, mis hermanos, despojarnos y entregarle al Señor Jesucristo nuestras cargas, nuestra salud será afectada. Tendremos que depender de pastillas. Esta para dormir, esta por la ansiedad, esta por la depresión, el estrés, la falta de aire, la frustración, la amargura. Hay gente, mis hermanos, que por ciertas cargas se han visto afectada su vida con amargura. ¿Cuántos dicen amén? Una persona, mis hermanos, con muchas cargas, que no sabe que hay un descanso en el Señor o que no se lo ha querido entregar al Señor, su vida es afectada con amargura de espíritu, con amargura, mis hermanos, en su corazón, donde todo le parece mal. ¿Por qué, mis hermanos? Porque no han buscado la mejor salida, el mejor remedio, que es Jesucristo. También viene la frustración. Yo quiero contarte acerca de una mujer, mis hermanos, en la cual su vida se vio afectada. Su vida, mis hermanos, se vio tan afectada porque ella tenía una carga, mis hermanos. Por 12 años, mis hermanos, su vida fue afectada por una carga de enfermedad. Dice la Biblia, mis hermanos, ahí en Lucas, capítulo 8 y versículo 43, a su nombre. Dice la Biblia, mis hermanos, en Lucas capítulo 8 y versículo 43, dice la palabra: pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años. Fíjense, mis hermanos, no se vayan.
Una mujer, mis hermanos, que su vida había sido afectada por una carga. Ella, mis hermanos, cargaba con una enfermedad. Una enfermedad, mis hermanos, por 12 años. Por 12 años, mis hermanos, se vio en la condición de verse afectada. Hay gente, mis hermanos, que tiene más de 12 años. Hay gente, mis hermanos, que están cargando, mis hermanos, con esa pesadez por cierto tiempo indefinido. Hay gente, mis hermanos, que no sabía que hay un Dios de poder, de gloria, en el cual nosotros podemos despojarnos de toda ansiedad, de toda situación. Ir al Señor. Disculpen, mis hermanos, me estaba entrando una llamada. Pero dice la Biblia, mis hermanos, que esta mujer que padecía, mis hermanos, un flujo de sangre por más de 12 años. Su carga, mis hermanos, le afectó tanto que su condición, mis hermanos, no era la misma. No le podían dar trabajo, mis hermanos. Ella no podía, mis hermanos, tener una vida normal, por así decirlo. Ella, mis hermanos, en ese tiempo, me quiero enfocar en el tiempo de Jesucristo. En ese tiempo, mis hermanos, la mujer que padecía de flujo no podía, mis hermanos, estar cerca de nadie. Se consideraba inmunda. Entonces, mis hermanos, esa enfermedad, esa carga vino a afectar su condición. A su nombre. Fue diferente su situación. Por nada, mis hermanos, ella podría recobrar su vida. Dice la Biblia, mis hermanos, ahí en Lucas capítulo 8, versículo 43, dice: pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años. Y dice la Biblia que su vida fue afectada por esa enfermedad, por esa carga, por esa situación en la cual ella vivía, mis hermanos. Su vida fue afectada. Tanto, mis hermanos, dice la Escritura, que había gastado, mis hermanos, en médicos todo cuanto tenía. Aparte de que su vida, su condición y su salud fue afectada, también su economía fue afectada. ¿Cuántos alaban la gloria de Dios? Ella todavía no había visto a Jesús. Ella todavía no venía al Maestro. Ella todavía no se había acercado a la fuente de vida. Ella todavía, mis hermanos, no se había acercado al que todo lo puede. Yo te estoy hablando de una mujer que padecía por 12 años y por nada, mis hermanos, podía tener una mejoría, sino dice la Escritura que su vida y su condición eran afectadas hasta su economía. Dice que todo había gastado. Cuando una persona, mis hermanos, no descansa en el Señor y busca otras alternativas, busca otras salidas, su vida es afectada. Mira, mi hermano, yo en algún momento, antes del ministerio, mi vida fue afectada por las deudas. Yo me vi, mis hermanos, envuelto en una situación en la cual, mis hermanos, yo debía mucho dinero. Yo te estoy hablando hace ya unos años, antes de yo venir al ministerio. Yo me vi afectado, mis hermanos, en una situación muy difícil. No dormía, bueno, yo soy calvo, pero se me caía el pelo, tenía insomnio, tenía problemas con mi esposa, mi condición era muy abrumadora, mi condición, mis hermanos, mi salud se había afectada, todo estaba mal, mis hermanos. Pero yo todavía no había venido a Jesucristo. Yo todavía, mis hermanos, todavía estaba lejos de Él. Y yo tenía vicios. Yo buscaba otras salidas. Y quizás, mis hermanos, por algún momento se me olvidaban las cosas. 1, 2. Hay gente que está recibiendo esta palabra. Por algún momento, mis hermanos, se me olvidaban las deudas, se me olvidaban, mis hermanos, la situación, con vicios, con amigos. Y pasaba un tiempo agradable, un tiempo de felicidad, tomando, mis hermanos, ahí con las amistades. Pero ¿sabes una cosa? Al día siguiente, mi estado era peor.
para vergüenza mía y para la gloria de Dios. Mi situación en mi hogar era difícil. Mi condición era difícil. Pero todo esto, mis hermanos, yo lo tuve que pasar. Todo esto yo lo pude vivir, mis hermanos. Todo esto Dios lo permitió para que yo reconociera que yo necesitaba un descanso. Y yo ese descanso, mis hermanos, no lo encontré en las riquezas. Ese descanso yo no lo encontré en el dinero. Yo no lo encontré en ninguna amistad. Yo no lo encontré, mis hermanos, en ningún licor, en ninguna botella, en ningún vicio, en ninguna droga. Yo mi descanso lo encontré en Jesús de Nazaret. Yo pude venir, mis hermanos, a los pies de Jesucristo y yo le dije: Señor, ayúdame. Estas fueron mis palabras. Te las voy a decir, te las voy a confesar. Si tú eres ese Dios verdadero, devuélveme a mi familia, devuélveme mi trabajo, devuélveme mi estabilidad y yo te serviré por toda mi vida. Cuidado con lo que pides. Ahora yo le sirvo a Dios. Ahora Dios me ha hecho libre. Ahora Dios me ha dado la prudencia, Dios me ha dado la habilidad, Dios me ha hecho un buen administrador. Ahora Dios, mis hermanos, me ha reajustado. Ahora yo tengo que venir al Señor y preguntarle: Señor, me meto aquí, me meto allá. Y el Señor me dice: no, tranquilo, no te muevas. Yo te voy a ayudar, yo te voy a suplir. No te preocupes. Duerme tranquilo. La ayuda viene de Dios. Aquí está un testimonio, mis hermanos. Aquí está un testimonio vivo. Así como esta mujer, mis hermanos, en la cual ella, mis hermanos, se vio afectada su condición, su estabilidad, su salud por una carga, mis hermanos. Lucas capítulo 8 versículo 43 nos dice que ella había gastado en todo, mis hermanos, en médicos. Y dice la palabra, mis hermanos, y todo cuanto tenía, y por ninguno había podido ser curada. Tú que me estás viendo y que estás buscando la ayuda en otro lugar y que estás gastando en hechicería, en brujería, en santería, que estás yendo a que te lean la mano, que estás yendo a buscar otra ayuda fuera de Dios, yo quiero decirte que te va a ir más mal, mis hermanos, que te va a ir más mal. Tú que me estás escuchando, no hay mejor ayuda la que ofrece Jesucristo de Nazaret. Él es tu pronto auxilio, Él es tu roca firme, Él es tu ayudador, Él es quien te suple, Él es quien te bendice, Él es quien te guarda, Él es quien te libra. ¿Por qué no decides acercarte a Dios? ¿Por qué no decides buscar la fuente de vida? ¿Por qué no quieres descansar en Él? Dice la Biblia, mis hermanos, ya voy a terminar. ¿Le sigo o le paro? ¿O aquí me quedo solo? Dice la Biblia en Marcos capítulo 5, a su nombre. Capítulo 5, mis hermanos, versículo 25. Te voy a leer el final de la historia de esta mujer que fue afectada. De esta mujer que tenía una carga de enfermedad y que se vio envuelta, mis hermanos, en una situación difícil. Dice la Biblia en el verso 25 de Marcos capítulo 5, dice: pero una mujer, está hablando de la misma, dice la Biblia, desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre. Esa era su carga, esa era su situación. Dice: y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía, y nada había aprovechado, antes le iba peor. Pero mira lo que dice la Biblia, tan hermoso, mi Jesús. Hermanos, quiero llorar, mis hermanos. A su nombre. Dice la Biblia, verso 27, a su nombre, dice: cuando oyó hablar de Jesús.
Hay gente, mis hermanos, que necesita escuchar de Jesús. Hay gente que están pasando por momentos difíciles en estos días. Hay gente, mis hermanos, que se están viendo atrapados por diferentes cargas, que no hayan la salida, que no hayan un remedio para su situación. Esta mujer había sido afectada, mis hermanos, en todo. Pero dice la Biblia que cuando ella oyó hablar de Jesús, hay gente que necesita escuchar, mis hermanos, que hay un Jesús de gloria, que hay un Jesús de poder, que hay un Jesús, mis hermanos, que va a cambiar tu situación, que va a cambiar tu matrimonio, que va a cambiar tu vida, que va a cambiar tu situación, va a cambiar tu lamento. Dice la Biblia que cuando ella oyó hablar de Jesús, vino por detrás en la multitud y tocó su manto. Ella se acercó a Jesús. Ella escuchó, así como tú me estás escuchando, así como tú estás escuchando esta transmisión. Así, mis hermanos, aquella mujer, después de haber ido, mis hermanos, con tanta gente a buscar ayuda para remediar su situación y su condición, ella, mis hermanos, decidió escuchar de Jesús. Y tú estás escuchando, pero que no baste, mis hermanos, con simplemente escuchar. Que no baste, mis hermanos, solamente con escuchar esta transmisión o escuchar la voz de Dios a través de este medio de comunicación. Que eso no baste, sino que tú, mis hermanos, decidas acercarte a Jesús. Hay mucha gente que puede escuchar, hay mucha gente que conoce, pero hay poca gente que se acerca a Jesús. Acércate a Jesús, mis hermanos. Acércate a Dios. Acércate. Él traerá un descanso. Él traerá un nuevo levantar. Él traerá la respuesta a tu situación. Hay gente que necesita de Dios. Su vida de esta mujer fue cambiada. Su vida fue diferente. Su vida no fue la misma. Tu vida será cambiada y tu vida será diferente, no solamente cuando escuches, sino cuando te acercas a Dios.